Si eres un artista principiante o intermedio, probablemente una de tus mayores frustraciones es el render. ¿Cómo demonios logran que sus ilustraciones se vean tan pulidas, tan creíbles, tan terminadas? Yo también me lo preguntaba. Durante mucho tiempo, el render me parecía una especie de hechicería digital reservada para los dioses del arte en Instagram. Hasta que un día, en lugar de seguir flotando entre tutoriales sueltos, decidí ir al grano. Agarré el libro Color y Luz y empecé a estudiarlo con una sola pregunta en mente: ¿cómo carajo empiezo a renderizar como un profesional? Y eso fue lo que hice. Tomé mi lápiz, preparé el lienzo y realicé 3 ilustraciones, cada una aplicando una técnica diferente. El resultado, la tercera, superó todo lo que había hecho hasta ahora. Y por primera vez no se sintió como suerte, sino como una señal de que también podía llegar ahí. Así que ahora tú prepara tu lápiz y tu lienzo y vamos a empezar. Este libro no lo escribió cualquiera. Está lleno de enseñanzas que han sido aplicadas por artistas como Charlie Picard. Su trabajo tradicional parece sacado de un museo. No tengo idea de cómo se pronuncia eso, así que adelante, Google. Jamil Anaf. Bueno, técnicamente no lo he visto en el libro, pero he admirado su arte desde antes. Esta pieza, por ejemplo, transmite calma que no todos entenderán. Nathan Fawkes. Sus ilustraciones hablan más que 1000 palabras, literal. Y, por supuesto, Goways, el sensei digital de muchos de nosotros. Inspiración pura. Hay una verdad que estos artistas tienen clara. No puedes confiar en tu visión. Déjame mostrarte algo. ¿Notas cómo la de la derecha parece más grande? Pues no lo es. Son del mismo tamaño. Nuestro cerebro compara lo que ve con lo que lo rodea y nos engaña. Por eso, nuestro trabajo no es copiar lo que vemos, sino interpretar lo que queremos mostrar. Ese es el error donde muchos, incluyéndome, nos estrellamos. Pero antes de mostrarte cómo me enfrenté al render, necesito contarte algo. Algo sin lo cual todo esto no tendría sentido. Existe una pequeña cosita llamada teoría de Munsell, un sistema para clasificar los colores de forma clara y lógica. Se divide en 3 partes. El tono es el color en sí, rojo, verde, azul y, curiosamente, es el que menos importa aquí. El valor, cuán oscuro o claro es algo. Este es el rey. Sin él, no hay volumen, no hay luz. Croma, qué tan puro o apagado es el color. Y sí, en orden de importancia, primero va el valor, luego el croma y hasta el último el tono. Esto me explotó la cabeza. Intentaba pintar sin entender siquiera el blanco y negro del asunto. Y aunque hay mucho más, por ahora, esto será suficiente. La primera técnica que usé fue el grisal, o técnica monocromática. Solo pintamos usando valores, nada de tono, nada de croma. Así que tomé una escultura, la pasé a blanco y negro para evitar distracciones de color, y empecé. Usé un recuadro negro como guía para evitar deformar proporciones e hice un sketch base. Pero era demasiado simple, tuve que detallarlo más hasta que realmente me sirviera para pintar. Puede parecer fácil, pero a la hora de practicar, la cosa se complica. Ubico 3 valores, uno oscuro, uno medio y uno brillante. A veces me alejo de la imagen, me acerco o entrecierro los ojos. Hago lo que sea para ver lo que realmente importa y no perder el tiempo en detalles invisibles. Para renderizar solamente usé un aerógrafo y un pincel cuadrado.
Y algo importante es que solo usé 5 valores en total. Más ya se puede volver confuso, y eso lo dice el libro, no yo. En este punto parecía que se veía bien, pero el line art aún flotaba encima, y cuando empecé a pintar sobre él, ¡boom! El volumen explotó. Agregué detalles extra, y aunque no quedó perfecto, ahí lo solté. No por rendirme, sino porque entendí hasta dónde podía llegar el día de hoy. La segunda técnica fue temperatura limitada. Esta vez no limité el valor, sino el tono. Trabajé con toda la gama del naranja, del más suave al más saturado, y eso cambió todo. Elegí otra escultura, ahora iluminada por una luz cálida. No quería repetir la frialdad anterior. Esta ilustración la trabajé en Stream, que por cierto, gracias por tu suscripción, Andy. Seguí los mismos pasos, sketch base, valores definidos, pero esta vez me enfrenté a un nuevo enemigo, la barba. Tenía muchos detalles, mucho caos visual, y al principio todo se sentía muerto, y era porque usaba un solo naranja. Cuando entendí que podía usar toda la gama de ese tono, el dibujo cobró vida. Usé pinceles con textura. No fue una gran decisión artística. La verdad, no sabía cómo suavizar las transiciones de otra forma. Después saturé zonas claves, hice un fondo espontáneo, y aunque el valor se mantuvo, el resultado fue más cálido, más humano. La tercera técnica, tono limitado. Un ejemplo es la paleta de Zorn, el cual contiene colores rosas, amarillos y naranjas, y esa fue mi elección. Aquí junté todo lo aprendido. Pensé en usar otra escultura, pero esta vez quería algo más vivo. Me arriesgué y elegí una modelo. Hice un esbozo suelto, sin buscar detalle, solo ritmo y gesto. Luego vinieron los colores base, siendo 3 tonos. Después trabajé los valores, marcando con pinceles duros las zonas de fuerza y con pinceles suaves las transiciones. Puede que no se note todo al final, pero así era como pintaba hasta entonces. Hasta aquí, todo como antes. Pero luego vino la pregunta, ¿y ahora qué sigue? Podría usar capas como multiplicar o superponer, sí, pero decidí pensar diferente, pensar como si fuera pintura tradicional. Así que, sobre los valores, empecé a aplicar tonos de valor similar, insinuando luces, sombras y zonas cálidas en brazos y rostro. Me encantaría darte una fórmula de lo que hice después, pero la verdad, solo empecé a jugar. Exageré unas zonas e insinué otras. ¿Recuerdas que te dije que no se trata de representar todo tal cual? Pues eso, las manos, por ejemplo, son solo manchas, pero funcionan. Finalmente hice una corrección de color y añadí algo espontáneo, alas y una aureola. Quería romper el molde, salir del sistema, convertir esa figura en algo más que un ejercicio. Lo mismo hice en la primera ilustración, porque a veces hay que romper la fórmula para que la imagen respire. Y ahora quiero decir algo con total sinceridad. No creo que estas ilustraciones sean increíbles. Al lado de las del libro hay un abismo. Tampoco puedo decir que este es mi estilo de render, porque, siendo honestos, esto es lo que pasa cuando uno sabe usar bien los pinceles. Pero, ¿sabes qué fue lo más impactante? Todo esto lo logré solo leyendo 22 páginas de 384. Sí, 22. Entonces me surgió una pregunta, una que no me he podido quitar de la cabeza desde entonces. ¿Qué más puedo lograr si sigo? Todavía no entiendo el render,
pero ya no me da miedo.